¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas una semana más a El Dragón Invisible aquí en Radio Castilla-La Mancha. Espero que echaseis de menos los debates porque es semana de debate en El Dragón y lo hacemos con un tema de verdad polémico, un tema que sorprende, que nosotros abordamos con escepticismo, pero siempre dando voz a las dos partes y a las diferentes argumentos del tema que hoy nos incumbe. Seguro que habéis oído hablar con más, con menos insistencia de la Tierra plana. Se trata de una teoría, de una idea que está ganando seguidores día a día, está ganando adeptos, y a nosotros, pues como periodistas, como interesados en este tipo de cuestiones, pues lógicamente nos ha llamado la atención y queríamos saber más sobre esta teoría que para algunos os parecerá una completa locura, delirante, y para otros estoy convencido de que le dais visos de realidad y pensáis que hay, podríamos llamarlo, una especie de conspiración para ocultar esta forma, no sé si llamarlo forma, ahora nos lo explicarán nuestros invitados, este terraplanismo. Ya sabéis que las vías de comunicación están abiertas desde ya para que os posicionéis, para que comentéis, para que nos deis vuestro punto de vista. La almohadilla o el hashtag Edi3, que es el que estará presente durante toda la temporada, para que en las diferentes redes sociales pues mostréis esas opiniones, y las redes pues ya las vais conociendo en Twitter, @dragón_CMM, en Facebook nuestra página oficial El Dragón Invisible, en Instagram también estamos @El Dragón Invisible. También tenemos esta temporada número de WhatsApp por si queréis enviarnos una nota de voz o un mensaje de texto, tanto para comentar el tema del debate de esta semana como pues para proponernos o hacernos sugerencias o hacernos también críticas. Estamos abiertos a ellas. Tomad papel y boli porque el número es 660-387-997. Insisto, yo estoy a la expectativa, estoy con muchas ganas de ver qué se avecina en los próximos minutos. Ya sabéis que en El Dragón siempre matizamos que no hacemos los debates con un ánimo despectivo o de crítica destructiva, sino que lo hacemos para aprender y para intercambiar argumentos, para que vosotros seáis los que en definitiva saquéis vuestras propias conclusiones. Así que sin más, ya digo, yo estoy tan expectante como vosotros para ver qué es lo que tienen que decir nuestros diferentes invitados. Por un lado, nos acompañará alguien que defiende la Tierra plana, el terraplanismo, y por otro alguien que dará argumentos para lo que hasta ahora muchos habíamos creído o muchos creemos, ¿no? Que es que la Tierra es esférica y es como nos habían contado. Pero el debate está abierto. Comenzamos. Esta temporada queremos que vivas el misterio con nosotros, desde dentro. El Dragón Invisible, un programa en el que no queremos creer, porque nosotros preferimos comprender. Los debates del dragón. Y tenemos que hacer una confesión desde ya. Vamos a hacer primero una presentación. Para defender el terraplanismo nos acompaña Luis Pisu. Él es el organizador de Café OVNI Valencia, es investigador también del tema ufológico desde hace muchísimos años, pues prácticamente desde que era un adolescente. Y pues nos ha dicho que utilizásemos el concepto terraplanista para presentarle. ¿Qué tal, Luis? Muchas gracias por acompañarnos y te voy a decir una cosa, por atreverte también a debatir, porque he de decir que a este programa también se ha invitado a otros compañeros, como por ejemplo a Oliver Ibáñez, que quizás sea uno de los abanderados de este movimiento en nuestro país, y no ha aceptado el debate. Por eso te digo que desde tu punto de vista, desde tu posición, es valiente también que te atrevas a defender eso de lo que tú estás convencido. Gracias. Pues muchísimas gracias, Jesús, y bueno, solamente apuntaros que bueno, con respecto a Oliver, lo conozco personalmente, porque hicimos un encuentro nacional de la Tierra atmosférica, y pienso, y por lo que me dijo, está muy vapuleado por los medios de comunicación, pues por la mofa que conlleva
tema tan claro, espinoso, ¿no?, de la Tierra plana. Total, que bueno, yo, oye, todo lo que pueda aportar para abrir un poquito los ojos y que la gente entienda un poquito mejor este fenómeno, pues bienvenido sea. Muchas gracias por la invitación. Pues te lo agradecemos, Luis, porque insistimos, ¿no? Consideramos que si alguien está convencido de las ideas que promueve, de lo que tú mismo hoy vas a defender en los micrófonos del Dragón, pues no debería tener problema en defenderlo. Pero bueno, entendemos que cada uno tiene sus circunstancias, no lo decimos como algo destructivo, como algo para mofarnos, ni mucho menos, pero sí que es cierto que hay que dar ese detalle y también aplaudir, por decirlo de alguna manera, pues tu valentía a la hora de defender tus ideas con respecto a este tema. Al otro lado de la línea telefónica nos acompaña un viejo amigo, un compañero ya del Dragón Invisible. Él es el licenciado en Humanidades, también director y encargado del sello editorial Guante Blanco, que está sacando unas joyas literarias para esto del misterio tremendas, y autor también pues de libros muy conocidos de los que hemos hablado en El Dragón, como Prohibido excavar en este pueblo, o Pongamos que hablo de Jesús. Hablamos, como no, en este caso no de Jesús, sino de Óscar Fábrega, que te podría presentar, Óscar, como globalista, ¿no? Sí, además encantado de ser globalista. Y nada, todo un honor estar aquí de nuevo con El Dragón, y además hablando de un tema que como bien sabes me fascina como un movimiento sociológico, ¿no? Por supuesto, claro, no estoy de acuerdo, no discrepo enormemente, ¿no?, de esta moda tan New Age, ¿no?, de los que defienden que la Tierra es un plano. Ojo, que no es que nieguen que la Tierra, no es que ellos no niegan que la Tierra sea redonda, que eso sería un buen punto para empezar, sino que niegan que es esférica, ¿vale? Pues eso es curioso, pero sí, perdona que te interrumpa, Jesús, pero sí que me parece un movimiento súper interesante. Y que además es un movimiento muy de nuestro tiempo, ¿no?, que habría que analizar de una perspectiva sociológica. Pero sí que tengo que decir que tampoco es nada nuevo, ¿no? Como siempre suele pasar con este tema del misterio, y como bien podrían haber dicho compañeros como Chris Aubeck o Juanjo Sánchez Oro, realmente no hay nada nuevo bajo el sol, y de esto se lleva hablando, yo no te voy a decir desde los albores de la humanidad, sino por lo menos desde los últimos 150 años. Hay fervientes defensores del terraplanismo que han llegado a plantear sus teorías y que han llegado a tener cierto eco. Nunca, por supuesto, como el que están teniendo ahora, claro. Pues ahora tendrás ocasión precisamente de ilustrarnos con esos datos, pero decías una cosa muy interesante, y es por lo que quiero empezar también a preguntarle a Luis Pisu, en primer lugar, para abrir un poco el debate. Y es que hay determinados movimientos, podríamos decir, yo no sé si determinadas conspiraciones, que parece que repuntan, pero de repente se quedan a medio fuelle, podríamos decir. Por ejemplo, la tierra hueca, hablando de tierras, es algo que parecía que iba escalando posiciones y que, bueno, pues quedó ahí, quedó un poco en el limbo. Sin embargo, hay temas que parecen tocar una fibra sensible y que, de hecho, remueven conciencias, remueven mentes, y hacen pues que personas como Luis, que nos decía precisamente que él es terraplanista desde hace 3 años y medio, pues cambien su chip, cambien la concepción y se pongan a defender una teoría que, insisto, puede parecer delirante a unos y a otros convencerlos. En el caso de Luis, te voy a preguntar en primer lugar, ¿en qué consiste, muy brevemente, porque ahora iremos desarrollando, en qué consiste esto del terraplanismo, Luis? Bueno, pues un saludo a Óscar, y como muy bien ha dicho él, justamente este tema no es de ahora mismo. Ya se defendió durante la época de Ptolomeo que la Tierra era el centro, y luego posteriormente cambió la torna. Hoy en día este fenómeno se debe, creo, más que es un poco al acceso de la mayoría de la gente a cierta tecnología que antes no se disponía, como pues por ejemplo pues las cámaras, ¿no?, que hay ahora, como los medidores láser, como poder lanzar un globo a 35 kilómetros de altitud y poder recoger esa cámara y analizar lo que la cámara ha grabado. Y de ahí creo que ha sido un movimiento espontáneo estos últimos 5 o 8 años que ha surgido a través del interés por las personas por la forma de su Tierra, y porque, sobre todo, también por una cosa fundamental, por las dudas en la agencia espacial más importante del mundo, ¿no?, la NASA, con sus imágenes con burbujas en el espacio, con sus evidentes vídeos de caminatas espaciales con cosas muy extrañas, ¿no?, que suceden
suceden en estos vídeos. En fin, y la gente, pues miles de personas se han empezado a preguntar qué está sucediendo, si de verdad nos podemos fiar o no de una agencia estatal que prácticamente domina el espacio exterior, ¿no? A partir de ahí, pues creo que todo lo demás ya lo conocéis, es un movimiento que se ha puesto muy de moda, toca la fibra sensible, ya que estabas hablando de eso, Jesús. Creo que la fibra sensible que toca y es porque abre la caja de Pandora, que es precisamente cómo puede ser que ahora en pleno siglo XXI alguien, un movimiento, tenga tantísima fuerza y se hable tantísimo de una cosa que era evidente, ¿no? Y hasta incluso los políticos de alto nivel mundial, ¿no? Sí, de hecho, Obama. Incluso no solo Obama, sino llevándolo a nuestro país, el actual ministro de Ciencia, el astronauta Pedro Duque, llegó a posicionarse y llegó a discutir en redes precisamente al anteriormente mencionado Oliver Ibáñez, ¿no? Diciendo que, bueno, que esto no tenía ni pies ni cabeza. Sí, hombre, Pedro Duque, vamos, de cada 3 entrevistas que hace, 2 habla de la Tierra plana. A mí me resulta muy curioso y muy extraño, ¿no? Entonces, todos estos parámetros dan lugar a este fenómeno que ahora mismo estamos debatiendo y que de verdad no nos tiene que dar miedo, hay que cogerlo con humor y sobre todo con mucha sensibilidad, porque hiere la fibra sensible del ser humano, porque pasa a formar parte de algo más importante de lo que de la otra manera seríamos, ¿no? En el modelo heliocéntrico que todos conocemos, el ser humano es nada más que una partícula muy ínfima en un universo cada vez más grande en expansión, y en este nuevo planteamiento el ser humano pasa a ocupar el centro. Digamos, yo me he convertido en creacionista, lo reconozco. Ahora Luis, pero por no desviar mucho el tema, porque nos iríamos a otras cuestiones, precisamente ya has mencionado un concepto que quizá podría abrir un poco. Yo te iba a preguntar por algunos de los indicios o los indicios más potentes que tú consideras a la hora de defender el terraplanismo, y quizá uno de ellos, no sé si sería así o no, sería que, bueno, no estaríamos, la Tierra estaría en el centro de nuestro sistema solar. No sé si me equivoco. A ver, claro, en tan poquito tiempo yo voy a ser muy breve, ¿no? Claro, hay que ir casi en titulares, ir lanzando indicios para poder confrontarlos. Mira, el concepto de una Tierra flotando en el espacio plana, ese creo que es el concepto erróneo, equivocado que tiene todo el mundo en mente cuando habla del terraplanismo. Entonces todo el mundo se figura que el resto de los planetas son redondos, esféricos, pero la Tierra no, que es plana y que está flotando también en el espacio. Gran error, porque quizás uno de los retos que tiene el terraplanismo hoy en día es saber cómo es la forma de la Tierra, en el fondo. ¿Por qué? Porque no tenemos ninguna foto real desde fuera, desde el espacio. Son todo montajes fotográficos y lo puedes buscar en internet cómo se hace, hasta incluso el proyecto de NASA, ¿no? El Blue Marble, son una recopilación de imágenes que luego están tratadas digitalmente. Los mapas que vemos en Google Earth no están cogidos de satélites, están cogidos con avionetas que hacen fotografías en zigzag y luego se trasladan al 3D. Son agencias que se dedican a eso. O sea, quiero decirte, luego la comunicación de todo el mundo va prácticamente todo por fibra óptica, por submarina y por antena terrestre. El 1% solamente sería de los supuestos satélites artificiales, ¿no? Ese detalle, Luis, es interesante porque ya nos da un punto de partida y me gustaría preguntarle a Óscar, estaríamos hablando de que las imágenes que a nosotros nos han hecho pensar que la Tierra es esférica estarían manipuladas por, como decías, la principal agencia, ¿no? La principal agencia relacionada con el espacio, que sería la NASA. No sé qué opinas a este respecto, Óscar. No, pues le doy toda la razón a Luis. Sobre todo por una cosa, ¿no? Porque ya puestos a argumentar podemos argumentar que realmente esas imágenes, aunque sean falsas, como él dice, que no es que sean falsas, ¿no? Sino que evidentemente la NASA trata todas las imágenes porque son collages hechos desde satélites o de la estación espacial o desde fuera de la atmósfera terrestre, ¿no? Pero en ninguna de esas imágenes demuestra que la Tierra sea esférica. Esas imágenes demuestran que la Tierra es redonda. Y eso es lo primero, ¿no? Me parece curioso ese empeño que tienen los terraplanistas en negar que existen imágenes que demuestren que la Tierra es esférica, porque de hecho las imágenes no demuestran que la Tierra sea esférica, aunque fuesen verdaderas. No sé si me explico. ¿Por qué? Porque todas las imágenes son imágenes en 2 dimensiones. Eso es lo que tenemos que tener muy claro, ¿no? Otra cosa es que si vemos una secuencia de imágenes, no solamente de la Tierra, sino de cualquier planeta del sistema solar, sí que veremos cómo se van girándose y por lo tanto sí se acaba mostrando la esfericidad, ¿no? Hay una cosa curiosa que has comentado, por supuesto, claro, lo que plantean los terraplanistas es no solamente que la NASA miente,
cosa que tampoco sería muy de extrañar, ¿no? Si nos ponemos en una postura conspiranoica, sobre todo porque, bueno, pues en alguna ocasión sí que has mentido, ¿no? Pero claro, no solamente miente la NASA, sino que mienten todas las agencias espaciales del mundo. Y eso es muy curioso, porque hoy en día sí que hay un cierto relativo buen rollo entre las grandes superpotencias, pero hubo una época, que como bien recordaréis, que fue la Guerra Fría, en la que, desde luego, si hubiese la más mínima duda por parte, por ejemplo, de los rusos, de la Unión Soviética, de que la NASA estaba mintiendo con las imágenes que había del exterior de la Tierra, ellos hubiesen sido los primeros en argumentar que estaban mintiendo. De haber sido así, los rusos hubiesen llamado la atención al respecto, ¿no? Es decir, la conspiración que defienden los terraplanistas no solamente afecta a la NASA, sino que afecta a todo el mundo, a todos los científicos, a todos los astrónomos, por completo, de la Tierra, de ahora y del pasado, ¿no? Cosa que, bueno, pues se podría aceptar como una posibilidad, pero claro, todos sabemos que una regla básica en las conspiraciones es que cuanto más gente esté implicada, más difícil es mantener. Es mantener el secreto, claro. Pero mira, hay un detalle que me ha parecido muy curioso. Antes le preguntabas a Luis, y esto te lo pregunto ya si te parece directamente, Luis, porque él te planteaba cómo es posible que la Tierra sea plana mientras que estamos en un sistema solar en el que aparentemente se ven planetas que no parecen que sean planos, ¿no? Esto es muy interesante porque esto es una de las cosas que me llama la atención de los terraplanistas, es que ni siquiera se ponen de acuerdo con esto, porque algunos, los más radicales, los que defienden que solamente existe nuestro planeta y la cúpula que lo cubre, y defienden además que dentro de esa cúpula estaría contenido todo el universo visible, que realmente no es un universo. Unos defienden esa idea y otros defienden que sí hay algo ahí fuera, que sean los planetas y demás, pero que también sean todos planos, por supuesto, no habría formas esféricas en el espacio, entre otras cosas porque niegan la gravedad, ¿no? Pero es muy llamativo, ¿no? Es que ni siquiera en eso se ponen de acuerdo, o sea, no tienen una cosmogonía clara al respecto, ¿no? Luis, ¿qué opinas de esto? Vale. A ver, te respondo este último y luego te hago un apunte de una cosa que has dicho sobre el tema de la Guerra Fría y de que las agencias espaciales y tal. Bueno, a ver, vale. Con respecto, mira, sí, en parte tienes razón que no se ponen de acuerdo hay muchos sectores, hay muchas opiniones dentro del terraplanismo, ¿no? A ver, es como, por ejemplo, te voy a decir, el mapa de Tierra plana no se define exactamente si sería el mapa de Gleason o sería el mapa de Monte Urbano, que es uno de los mapas, digamos, la recopilación o la síntesis de todos los cartógrafos desde hacía 2000 años hasta 1700. Hubo un señor que recopiló toda una información cartográfica de mucho interés desde los primeros mapas que se hicieron, y el mapa del mundo es completamente distinto de como nosotros creemos, ¿no? Mercator, hoy en día, que fue el último que se aceptó como válido, que es la proyección cilíndrica que nosotros conocemos del mapa del globo, estoy hablando del mapa del globo, ¿no? Eso es aceptado como común y tiene unos errores absolutos porque representar una esfera en un plano rectangular da unos errores de distancias enormes. Entonces es muy difícil de entender cómo en tierra plana nosotros podemos decir que o un sector de la población o de los terraplanistas dicen pues que hay hasta continentes o países que ni existen en el mapa, ¿no? Que eso tampoco forma parte todo esto de una contrainformación que se está dando también en torno al terraplanismo, ¿no? Y creo que es equivocada. Por eso te digo que la formación, por ejemplo, del terraplanista que te habla de una cúpula y que esas luminarias que nosotros llamamos planetas, objetos celestes, estuvieran como pegados o proyectados por encima de esa cúpula, es una teoría. Es una teoría que está basada pues hasta incluso en simulaciones 3D hechas por gente en su casa que con simuladores 3D y sobre todo quiero que se quede claro una cosa, ¿no? Cuando te dedicas a este tema del terraplanismo empiezas a entrar en profundidad en temas que son completamente asombrosos, ¿no? Como por ejemplo el tema este que estábamos hablando de que si la NASA es la única agencia espacial que podríamos decir que domina todo el espacio aéreo. Pues os puedo garantizar que sí, porque tengo delante de mí un software que llevo manejando unos días, que se llama SDR, que se llama Radio Definida por Software, y ahí justamente con una pequeña antena desde tu casa con un PC puedes sintonizar perfectamente con cualquier satélite meteorológico o de cualquier tipo
y resulta que ese software conecta con la central de datos justamente norteamericana de defensas de seguridad nacional, que es la que distribuye todos los datos de la telemetría de todos los aparatos que hay volando sobre encima de nuestras cabezas, absolutamente todo. Quiero decir que Estados Unidos bajo su sistema de defensa tiene absoluto control hasta de cualquier radioaficionado que tira un pequeño globo con una cajita, un nanocubo de estos que son pequeños satélites que se tiran en globos, hasta de eso tiene constancia. Me vais a permitir hacer un breve apunte, porque antes de entrar en lo que es la gran conspiración que podría estar ocultando la realidad o no de que la Tierra realmente es plana, creo que es interesante para los oyentes, pues un poco que no conozcan muy bien, como me pasa a mí, el fenómeno de la Tierra plana. Creo que sería interesante, antes, insisto, de entrar en la conspiración, conocer algunos de los elementos que podrían definir o que podríamos entender como la Tierra plana. Por ejemplo, antes ya mencionaba Óscar el tema de la gravedad. En teoría, Luis, y según defiende, creo, o tengo entendido, la corriente del terraplanismo, la gravedad como tal no existiría, sino que vosotros hablaríais quizá de una densidad. Explícanos un poco este matiz o esta diferencia. Sí, bueno, claro, evidentemente la gravedad juega un factor muy importante, ¿no? Yo creo que las tres reglas de la opinión básica, ¿no?, generalizada del terraplanismo, una es por la curvatura del agua, por la trigonometría esférica, ¿no?, que entonces da unas medidas erróneas, y otra precisamente eso mismo, ¿no?, el que a la hora de pensar que por qué el agua se queda en una esfera pegada cuando en realidad la cinemática, ¿no?, nos dice la ley física que debería salir despedida, es por una fuerza mágica que se llama gravedad, que es la que nos sustenta a todos y hace que tú no sepas muy bien si estás de pie o boca abajo en un planeta que da vueltas y es una esfera en un universo que no hay dirección, ¿no? Entonces, el tema de la gravedad es ampliamente estudiado desde hace ya tiempo por mucha gente que está relacionada, y sinceramente con leerte un manual que hay que es un poco antiguo, es el manualito de incompostura física, y te das cuenta de Jorge Vallejo. Te das cuenta de que Newton jamás hizo la fórmula de la gravedad. Fue 10 años después de la muerte de Newton cuando en realidad otro científico, bajo las pruebas de la aceleración, de la caída de los cuerpos, se sacó esa ley y se unió a la teoría de la gravedad. Pero en realidad la gravedad puede ser debida a lo que nosotros conocemos como la atracción. También podríamos verlo desde el punto de vista de un empuje. Nosotros tenemos una tonelada de aire, cada uno de nosotros encima de nuestra cabeza. El mundo funciona por densidades, por eso el aire, cuando lo calientas, sube, o el helio sube, es un gas que es más liviano, y la fuerza de atracción de la gravedad no le impide al helio subir hacia arriba. ¿Me explico? Entonces ahí intervienen ya factores de muchas dudas, ¿no?, como la línea Kármán, ¿no? ¿Cuál es la línea que separa el espacio exterior con ese poderoso vacío que supuestamente debería de succionar absolutamente toda la atmósfera? Y cuál es el poder de la atracción magnética y del centro de gravedad de la Tierra hacia ese gas que se llama atmósfera, para que ese vacío externo no absorba todo ese gas, ¿no? Entonces supuestamente hay una línea Kármán, que justamente es uno de los científicos que estuvo en el diseño de lo que fue el Jet Propulsion Laboratory, que es la actual NASA, junto con Jack Parsons. O sea, hay unas coincidencias aquí enormes. La línea Kármán, por cierto, está a raíz de 100 kilómetros. A partir de 100 kilómetros, científicamente se supone que empieza el espacio exterior. Vayamos por parte, Luis. Ahora hablábamos un poco, definías un poco la versión de la no gravedad, podríamos decir, y no sé qué tiene que decir al respecto Óscar Fábrega, pues del tema de la no existencia de la gravedad. No sé si es la manera adecuada de expresarlo. Sí, bueno, pues que evidentemente no es así. Evidentemente la gravedad existe, y ya no solamente porque lo dijese Newton, que bueno, habría que ver exactamente si es verdad que lo dijo Newton o no, como plantea Luis. Da igual quién lo dijese, sino que la gravedad está demostrada. Y además hay una evidencia, la evidencia es rotunda, ¿no? Pero sobre todo hay un ejemplo perfecto que además rompe absolutamente la teoría que proponen los terraplanistas de esa diferencia de densidad, que es lo que produce que haya un empuje de los cuerpos más densos hacia abajo y de los cuerpos menos densos hacia arriba, ¿no?
Y es que si eso fuese así, por ejemplo, y se han hecho experimentos al respecto para medir exactamente cómo funciona la gravedad en cámaras de vacío, en las que, por ejemplo, una pluma, según la propuesta terraplanista, no debería caer, sino que debería permanecer en suspensión, y sin embargo, porque no hay aire, claro, no debería caer porque no hay nada a lo que se enfrente, y sin embargo la gravedad funciona, ¿no? Pero hay una cosa que hay que tener en cuenta. Cuando se habla de gravedad, se suele hablar siempre de la gravedad de los planetas, por ejemplo, y sobre todo planteándolo como lo ha planteado Luis, diciendo que es el centro de la Tierra el que atrae, el que forma la gravedad. Y eso no es así. O sea, la gravedad, todos los cuerpos que tienen masa, todos, desde una vez que superamos la barrera del átomo, tienen gravedad. Todos los cuerpos se atraen unos a otros con su gravedad. Es decir, la Tierra nos atrae a nosotros, pero nosotros también atraemos a la Tierra. Evidentemente, nuestra masa es ínfima comparada con el tamaño de la Tierra, y eso no se nota. Pero hay que tener otra cosa más en cuenta, y eso es lo esencial. La principal evidencia, y parece absurdo, ¿no? Tienes que argumentar que la gravedad existe, pero es así. La principal evidencia de que existe la gravedad es que si no existiese la gravedad, toda la materia se colapsaría, se desmenuzaría, hablando en plata, ¿no? Porque precisamente lo que hace que la materia se mantenga unida es precisamente la gravedad. La gravedad funciona, para que lo entendáis, os voy a poner un símil que es muy sencillo de entender, ¿no? Imaginad, por ejemplo, un grupo de personas que está reunida en un terreno, en una era, en un llano, y que todas están atadas, todas están de pie y están atadas con unas cuerdas elásticas, ¿vale? Y todas esas personas empiezan a tirar hacia el exterior de esa tierra. Bueno, pues una vez que la tensión de las cuerdas elásticas sea suficiente, volverán todas a traerse hacia el centro, ¿vale? Eso se llama equilibrio hidrostático, y eso es un ejemplo perfecto de cómo funciona la gravedad. Todo está sometido a la gravedad, no solamente la Tierra, no solamente todo, absolutamente todo, ¿no? Claro, el problema está, ¿por qué los terraplanistas niegan la gravedad? No solamente es porque niegan, argumentan lo de la curvatura del agua, cosa que es absolutamente falsa. Claro que el agua se curva, claro que el agua se curva como se curva cualquier superficie que esté atraída por igual por una superficie esférica, ¿no? Pero lo que en realidad ellos lo que quieren argumentar es, al destruir la gravedad, quieren argumentar precisamente lo que provoca que todos los cuerpos con una suficiente masa, y ojo a lo que digo, una suficiente masa, sean esféricos en el universo. Claro, ellos suelen argumentar, sí, pero los asteroides no son esféricos. Claro, precisamente por eso, porque no tienen la suficiente masa. Todos los cuerpos que hay en el universo tienden a ser esféricos, ojo, con matices, porque, por ejemplo, la Tierra, como todos sabemos, es esférica, pero no es una esfera perfecta. No es una esfera perfecta porque entran en factor otras fuerzas, ¿no? Otras fuerzas que por supuesto los terraplanistas no suelen tener en cuenta, ¿no? Por ejemplo, cuando dicen que la gravedad se disiparía, que la atmósfera se disiparía en el vacío, se disiparía a ser mucho más tenue, ¿no? Que la masa que hay en la Tierra, no tienen en cuenta dos fuerzas que entran en acción, que son la fuerza centrífuga y la fuerza centrípeta. Claro, esas dos fuerzas solo tienen sentido en un planeta esférico que gire sobre sí mismo y que a la vez gire sobre el Sol. De ahí que también los terraplanistas, por necesidad, tengan que acabar aceptando que la Tierra es el centro del universo. Es decir, no solamente son terraplanistas, sino que son geocentristas. Defienden que el Sol y que el resto de planetas giran alrededor de la Tierra. Unos, porque otros ni siquiera plantean que giren, como decía antes. Otros plantean que ni siquiera se produce esto, ¿no? Que todos están contenidos dentro de esa cúpula, que a mí me parece uno de los aspectos más llamativos de esta propuesta de la Tierra plana, y que yo creo que merece la pena entrar, ¿no? Sobre todo porque hay un detalle que ha comentado antes Luis y que me parece muy llamativo, que es lo que nunca tenemos que olvidar del terraplanismo, y es que el terraplanismo necesita, para tener sentido, de un creador. Necesita de alguien que lo hiciese así porque sí, ¿vale? Él mismo ha comentado que ha terminado haciéndose creacionista, ¿verdad, Luis? Sí, porque me hace mucha gracia que se piense así, porque parece ser que el pensamiento científico se ha vuelto religión, y entonces ahora te pregunto yo, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Esto es, mira, esto es un dilema teológico que no tiene absolutamente nada que ver con la ciencia, pero sí que resuelve uno de los enigmas más grandes, ¿no? ¿De verdad tú crees que nosotros vemos siempre el mismo firmamento desde hace miles de años, que la astrología fue la primera ciencia que hubo, que observó las estrellas, y que hoy en día se mantiene porque las constelaciones siguen girando alrededor de nosotros en las mismas, y siempre alrededor de una estrella? No nos olvidemos que el eje
el eje en el cual circulan todas las estrellas que nosotros podemos observar desde Tierra, es precisamente la estrella polar, la estrella que marca el norte, ¿no? Y curiosamente, desde cualquier punto, hay un dato que yo creo que desbanca completamente el que la Tierra sea una esfera, ¿no? Desde cualquier parte del mundo, el Sol sale por el este. Estés en la posición que tú estés en cualquier parte de tu globo, el Sol te va a salir por el este siempre. Eso desmonta completamente que sea una esfera, porque el señor que esté en Australia, que no esté aquí, para él, estando de pie, el Sol le entra por la izquierda. Y si no, hazle una representación en un dibujito, en un papel, y lo verás. Quiero decirte que por ahí no se puede hablar de que la Tierra sea precisamente una esfera, porque una burbuja tiene fuerzas de cohesión que la mantienen haciendo una esfera con agua de jabón, ¿no? Haces una burbujita, esas son fuerzas de cohesión, las fuerzas de cohesión que mantienen unidas a esas moléculas. Pero en la ocasión de hacer en un laboratorio una fuerza de gravedad que mantenga oscilando cuerpos alrededor de él, orbitando, y que se atraigan o se alejen, eso no existe, nada más que se ha hecho con electromagnetismo. En este caso, con magnetismo sí que se puede hacer eso. Tú con magnetismo puedes hacer que las cosas hasta incluso leviten, hasta incluso que den vueltas alrededor de un eje, que circule una esfera alrededor de otra. Con electromagnetismo o magnetismo puro y fuerzas de ese tipo sí que se puede hacer. Pero demostrar en un laboratorio que el agua no se curva y que en una extensión de Europa, América, el agua tiene que estar en el centro del océano como calcula más o menos como casi 8.000 kilómetros, no, serían casi 1.000 kilómetros, lo que tendría que tener el horizonte del agua, no, la superficie del agua, el nivel del mar tendría que estar en una esfera. Si fuera perfecto esto, de Europa a América tendría que estar elevado el centro del océano, pues ya te digo, 1.000 kilómetros casi. O sea, que es una cosa completamente absurda, ¿no? Si nos referimos a la matemática y a la ciencia pura, con las medidas de la Tierra, del diámetro de la Tierra, no cuadra ver desde Altea la totalidad de una isla como la de Ibiza en un día claro, porque según esa trigonometría esférica, tienes una pérdida de 700 metros cuando la isla tiene una montaña solo, la más alta, que mide 400 metros, ¿no? Y se ve perfectamente en un día claro. Mira, intervienen tantísimos factores ópticos, el clima que hace, nuestro aire es agua, el agua aumenta los objetos que tenemos, como la luna y el sol, ¿no? La luna es mucho más grande cuando se pone que cuando está en el cenit, y eso es debido a los aumentos que tiene el agua en la atmósfera, hace lupa. Luego la perspectiva, el horizonte. La perspectiva es muy importante. Nosotros, aunque subamos a una montaña, jamás veremos en 360 grados la mitad del hemisferio de la Tierra. Luis. Me explico, tú tienes unas distancias, el ojo humano tiene una distancia, dime. Si te parece, estamos entrando en conceptos un poco confusos, complejos. Vamos a hacer una breve pausa, muy breve, y continuamos enseguida precisamente con esto de la perspectiva y de qué cosas se pueden ver o no se podrían ver, y continuamos enseguida con este debate. CMM Radio. Escucharnos te distingue. Los jóvenes de la denominación de origen Valdepeñas tienen muchas cosas que decirte. Compártelos. Campaña en colaboración con el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. Europa invierte en las zonas rurales. Disfruta del vino de forma responsable. Denominación de origen Valdepeñas. Vinos con historias que contar. Cuéntanos tu historia a través de eldragoninvisible@cmmedia.es o mediante el WhatsApp del programa al 660-387-997. Los debates del dragón. Continuamos en El Dragón Invisible, en semana de debate, un tema que desde luego pues está en boga, está ganando seguidores, adeptos, y la polémica
por decirlo de alguna manera, está servida, porque ya sabéis que aquí los debates pues siempre son, desde luego, desde el respeto, intercambiando argumentos. Nos acompañan, lo recordamos, por un lado el investigador OVNI, encargado de las tertulias y del Café OVNI Valencia terraplanista, por un lado Luis Pisu, y por el otro pues el licenciado en Humanidades Óscar Fábrega, colaborador de diferentes medios y revistas como la revista Enigmas o El Ojo Crítico, y director encargado del sello editorial Guante Blanco. En este caso él estaría defendiendo la esfericidad de la Tierra, sería un globalista, podríamos llamarlo. Antes nos quedábamos con un tema, con una cuestión que yo creo es importante, y voy a empezar lanzándole la pregunta a Luis Pisu en esta ocasión, y se la pregunto de verdad desde la ignorancia, sin ánimo de hacer ningún tipo de mofa ni nada. Pero claro, yo por ejemplo, repasando este tema, comentándolo con algunos compañeros para prepararme un poco este debate, me decían, me exponían un argumento extremadamente sencillo, pero que quiero que Luis nos explique. Si realmente la Tierra fuera plana, ¿por qué yo, por ejemplo, si me voy a la costa de Galicia con un telescopio, no podría ver la Estatua de la Libertad? Y antes precisamente nos quedábamos con ese tema de las perspectivas, de la luz, de cómo el ojo percibe determinadas cosas, pero te lanzo directamente esa pregunta, Luis, para ver cómo defendéis un poco ese punto de vista. Bueno, evidentemente el ojo humano tiene una capacidad de visión, creo que está limitada a unos 8 kilómetros aproximadamente, lo máximo de distancia que tú puedes llegar a distinguir con tu ojo, ¿no? En ese momento aproximadamente lo que ocurre es que el horizonte se junta cielo y tierra, ¿no? En ese momento sucede una cosa, nosotros tenemos un eje central en nuestro ojo humano. Hay un sí, eje Luis, central perdona, pero sí, claro, ya no estaríamos hablando tanto del ojo humano, sino de tecnología, de utilizar un telescopio potente para llegar a esa estatua, porque claro, entiendo que claro, vale, el ojo humano es limitado para percibir, pero si yo utilizo un telescopio muy potente, entiendo que si todo está en línea recta, por decirlo de alguna manera, yo sería capaz de ver esa Estatua de la Libertad, por poner cualquier ejemplo. A ver, podrías ganar muchísima distancia, que de hecho se hace, ¿no? Con cualquier telescopio que tú magnifiques y lo grabes con una buena cámara, lo verás, ¿no? Cuando tú lo haces, por ejemplo, ya no en una superficie más llana que el agua, ya es imposible, ¿no? Lo que pasa es que el agua del mar, claro, siempre tiene esa fluctuación, ¿no? Que va subiendo y bajando, las olitas, etcétera, ¿no? Pero bueno, nos puede servir de referencia para el caso de cuando se pierde la vista de un barco, que normalmente todo el mundo lo relaciona con que se pierde el mástil, ¿no? Lo último que se ve es el mástil porque la Tierra, claro, es curva y entonces el barco se va hundiendo en tu visión, ¿no? Lo que ocurre es una serie de aberraciones y de distorsiones que el punto de vista, nosotros, por eso te explicaba que el ojo tiene un campo de visión del eje paralelo al suelo hacia arriba más estrecho que el de abajo. ¿Qué sucede? Con la distancia de ese campo se van cerrando ambos campos hasta que empieza a haber una distorsión. Y eso unido a que el horizonte no da más de sí. Entonces tú en el mar hay una distancia máxima con un buen telescopio que tengas, que el barco lo vas a volver a ver. Pero va a haber un punto en el cual ya la distorsión sobre todo de la atmósfera te va a impedir verlo, porque ya se te va a distorsionar tantísimo que se te va a juntar y se te va a hacer casi lo que sería un efecto de reflexión en el suelo, como en un desierto, ¿no? Una alucinación, ¿no? Pues algo parecido, ¿no? Por eso no se pueden ver tantísimas distancias, y por eso he dicho anteriormente que tampoco verías, ahora traspuesto al cielo, ahora mirando al cielo, todo el hemisferio que tú verías no sería 360 grados todo el hemisferio del cielo que tú verías desde tu punto de vista. Quiere decir que si tú estás en Europa verías parte del hemisferio norte, pero no verías todo el hemisferio norte. A eso me refiero, porque hay una limitación visual. Óscar, a este respecto se han realizado experimentos, ¿verdad? Un poco para contrarrestar, digamos, el por qué suceden estas cosas. Sí, primero hay que tener en cuenta una cosa que comentaba antes Luis, que es eso de que se vea desde Altea, no sé qué isla es exactamente, si era Mallorca o Menorca. Ibiza, bueno, Ibiza, sí, toda la isla de Ibiza. Sí. Bueno, eso es una de las argumentaciones habitual, ¿no? De los terraplanistas, que también, por ejemplo, plantean que se vea desde uno de los extremos del lago Michigan, se ve la ciudad de Chicago, que está como a 60 y algo kilómetros, y precisamente se debe a un efecto que le acaba de comentar Luis, ¿no? Que es la refracción de la luz, ¿no? Pero sobre todo hay una cosa que es curioso, porque tiene razón en que a nivel del mar, evidentemente el horizonte nos lastra y la perspectiva nos lastra para poder ver a una distancia alta, pero
Una cosa es el nivel del mar y otra cosa es cuando estemos en altura, porque de ser cierto lo que plantean los terraplanistas, ya no voy a decir desde lo alto del Everest, que son 8.000 metros de altura, ¿no?, sino desde cualquier elevación que sea aproximadamente unos 2.000 metros, se vería muchísimo más y se podría comprobar que la Tierra es esférica o es plana. Claro, algunos terraplanistas, algunos que son dentro de lo que cabe bastante sesudos, plantean que la Tierra sí que tiene una cierta curvatura y que eso es lo que explicaría que no se puedan ver, enrocándose, obviamente, porque no queda otra explicación posible, no se puedan ver, por ejemplo, de Huelva o de Portugal, que no se puede ver América, ¿no? Cosa que evidentemente no se ve por la curvatura de la Tierra, ¿no? Pero hay otra cosa también que no quería dejar de mencionar, y es que Luis en más de una ocasión ha hablado de las constelaciones, ha hablado incluso ha hablado de hemisferios. Curioso, porque al hablar de hemisferios estamos hablando de las dos partes de una esfera, pero hay que tener en cuenta una cosa que él ha comentado que no es del todo cierta, ¿no? Porque él decía que la estrella polar se puede ver de cualquier parte de la Tierra. Perdón, no he dicho eso. Sí. Bueno, ha dicho que la estrella polar siempre está orientada en el norte de la Tierra. Siempre está encima del polo norte. Bien, el problema es que la estrella polar no existe. O sea, la estrella polar hoy en día es Ursae Minoris, que es la que está en la cola de la Osa Menor, pero eso hoy en día. Hace 5.000 años no era esta estrella, porque la estrella polar es el nombre que se le da a la estrella que está más cerca del eje de rotación de la Tierra, ¿vale? Y precisamente esa es la evidencia de que existe, de que la Tierra va oscilando, porque sí, existe un fenómeno que los terraplanistas suelen negar. Pero vamos a ver, sí, pero me estás hablando hace 6.000 años, yo te estoy hablando de que con una cámara fotográfica y sabiendo la técnica de hacer un Star Trails, tú fotografías el horizonte del cenit o fotografías en un ángulo el que quieras y mirando eso y verás cómo las estrellas giran todas alrededor del eje. Vale, lo llames como lo llames, me da igual. En este caso, la estrella polar ha sido de toda la vida y es lo que significa el centro de donde gira precisamente estos hemisferios que nos rodean. Óscar, pero es curioso que me hables de hace 6.000 años, como diciendo que esto es una cosa que... Claro, es que tú no me puedes... No, porque te asumes a leyes científicas que no puedes demostrar, quiero decirte. Eso no me vale. A mí me vale lo que yo veo ahora, y lo que yo veo ahora es que todo gira alrededor de la estrella polar y todos los hemisferios giran, o sea, lo que es la cúpula celeste gira alrededor de un punto. Eso lo puede ver cualquier espectador. Vamos a respetar los turnos un poco, cada uno ahora expone sus argumentos. Nada, tranquilo, Luis. Óscar, explica lo que estabas contando, ahora le damos paso a Luis. Es que es muy sencillo, es que no es la esfera estelar la que gire alrededor de ese centro que se llama la estrella polar, es que es la Tierra la que gira. Es la Tierra la que se va moviendo y produce el efecto, la apariencia de que las constelaciones se están moviendo cuando realmente no se están moviendo, ¿no? Hay una cosa que es muy curiosa, porque igual que me plantea ese argumento, Luis, yo te puedo decir también, primero, ¿cómo es posible que conforme nos desplazamos en la latitud de la Tierra hacia el norte o hacia el sur, las constelaciones que aparecen en el horizonte, justo en el este, justo antes de que salga el sol, son diferentes? ¿A qué se debe esto? Por lo que te acabo de contar, que tú cuando estés en el punto del plano en el que estés, tú solamente ves una parte del hemisferio, ¿no? O sea, una parte de la bóveda celeste, no ves la totalidad. O sea, es un problema de perspectiva. Aquí todo funciona por perspectiva, y si tú las perspectivas las haces bien, hasta incluso a Erastótenes, que se supone que es el que dedujo que la Tierra era una esfera y dio la medida perfecta del diámetro de la Tierra, se estaba equivocando porque presuponía que era una esfera. O sea, quiero decir, es que a veces... no es que Aristóteles no presuponía que era una esfera, Aristóteles demostró que era una esfera. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo con su medición, ¿no? Pero bueno... Para nada, él ya presuponía que era una esfera, por eso las medidas le daban un diámetro. Si tú presupones que es un plano, da otra cosa, ¿eh? Eso... Te da la distancia. Pero ojo, Eratóstenes con su... aún siendo una presunción como planteas, Eratóstenes lo consiguió demostrar. Otra cosa, pudo estar equivocado, pero vosotros no habéis conseguido demostrar. Por ejemplo, vosotros no sois capaces, aún, a día de hoy, no sois capaces de plantear cuáles son las dimensiones de este planeta plano.
No, perdona, cosas, ¿no? Los datos que te han llegado a día de hoy son que han cuadrado las medidas de unos estadios que Aristóteles presuponía, que no se sabe si son griegos o romanos, que valían mucho, porque medían en estadios, ¿sabes? Medían en estadios y además no tenían medios de... En fin, es bastante dudoso porque ya te digo que presuponiendo... Vale, pero Luis, es interesante, perdona que haga esta pausa, porque precisamente la pregunta que lanzaba Óscar es interesante. No sé si el tema de las dimensiones, hablando de tierra plana, ¿qué dimensiones manejáis o qué números manejáis un poco? A ver, yo me guío mucho por cosas que están escritas, y hay un libro que se llama Más allá de los polos, escrito en Estados Unidos después de unas expediciones que hubieron a raíz de las famosas expediciones del almirante Richard Gere, que luego se trastocaron y a la opinión pública han llegado como que la Tierra es hueca. Y Richard Gere lo que hizo en realidad es que no pudo llegar muchísimo más allá del territorio antártico porque no le permitía ni el aparato ni los medios que tenían técnicos. Tuvo que volver y organizar una super expedición entre varios países para intentar. Y hay un libro en el Congreso de los Estados Unidos que se estudió en las universidades alrededor de 1927, que habla precisamente de que esa expedición llegó a la conclusión de que más allá de los hielos de la Antártida, la Tierra continúa y no tiene fin. O sea, quiero decirte, es un libro basado en toda una serie de expediciones militares, ¿no? Y está en el Congreso de los Estados Unidos. Yo me guío mucho por eso. Por eso te digo, las medidas de la Tierra, no sé qué mapa adoptar. Yo no lo puedo ver porque no podemos tener una fotografía real de la totalidad del planeta como podríamos hacer con el Hubble, si solamente orientándolo... Oscar, es que es muy sencillo. A ver, las medidas serán muy fáciles de establecer hoy en día. Simplemente es, como se dice aquí en Andalucía, echar a andar. Es decir, echar a andar hasta que os topéis con el muro de hielo y luego volvéis. Y entonces rápidamente podéis saber por lo menos cuál es el diámetro de ese No, a ver, no. Porque yo imagino no me interpretes mal, Óscar, no somos tan burros. Vamos a ver. El tema es muy sencillo. Quiero decirte que pese a que la distancia entre Nueva York y Madrid sea la misma, la posición de América en un plano puede cambiar. Me refiero a eso, ¿vale? Sí. Por eso te digo que las distancias reales y la forma del planeta, de cómo están situados los continentes, todavía está un poco por entender. ¿Me explico? No es tan preciso como nosotros nos creemos, porque... Sí, pero Luis, tarde o temprano vas a encontrarte con el límite, si el límite existe. Es decir, es lo que te decía, si echas a andar, o ya sea navegando, ya sea andando, va a llegar un momento en que te vas a encontrar con el límite. Y vas a poder establecer un diámetro de ese, porque tú defiendes que la Tierra, al menos, sí es redonda, ¿no? O es como, por ejemplo, Ferguson, que defendía el famoso mapa aquel de Ferguson, que defendía que la Tierra era un plano, que por cierto, eso es otro de los grandes problemas que tienen los terraplanistas, es para poder argumentar algunos efectos físicos que se producen, que son evidentes, como el efecto Coriolis, por ejemplo, que precisamente este tal Ferguson lo intentó, sabes qué mapa me refiero, ¿verdad? Un mapa de 1893, en el que la Tierra se muestra enmarcado dentro de un cuadrado, y se muestra a la vez cóncava y convexa, precisamente para poder explicar el efecto Coriolis, que como sabéis es el efecto que produce que las aguas giren de una manera en el hemisferio norte y de otra manera en el hemisferio sur, ¿no? El agua y la atmósfera también, claro. No sé si sabrás que eso no tiene absolutamente nada que ver. El efecto Coriolis es otra de las falacias absolutas, ¿sí? hasta incluso el péndulo de Foucault. Mira, el péndulo de Foucault no demuestra absolutamente nada de que la Tierra se mueva, porque si tú el péndulo de Foucault, en vez de tirarlo en lineal, lo tiras con un poquito de giro, lo que hace es una figura de Lissajous, cosa que no tiene absolutamente nada que ver con la Tierra. Yo no estoy diciendo que la Tierra se mueva, estoy diciendo que la Tierra... No, pero que el efecto Coriolis, eso de las tuberías, eso es una falacia, o sea, y si la gente ve en YouTube que en la misma línea del Ecuador hay un señor que en el hemisferio norte el agua le va a la izquierda y en el hemisferio sur a la derecha... No solamente es el agua, mira, es tan sencillo como que si tú ves la forma que adquiere una tormenta en el hemisferio norte, es justo la opuesta a la que adquiere una tormenta en el hemisferio sur. Eso también tiene su explicación científica y se llaman, hay unos jet streams que hay unas corrientes de aire que siempre suceden de la misma manera. Es lo mismo que las zonas calientes de la Tierra. Si tú, el mapa que tú conoces ahora mismo, lo pones en una Tierra plana, tiene mucho más sentido las corrientes de aire haciendo círculos que no haciendo zigzags,
como las supuestas órbitas de los satélites. En el mapa que tú ves, normalmente el satélite, claro, lo tienen que hacer así porque los continentes no están bien puestos. Entonces, tú ves una onda sinusoidal en una representación de seguimiento de un satélite, cuando en realidad lo que está haciendo es un círculo alrededor de la Tierra. Luis, Óscar, me vais a disculpar, el tiempo se agota, quedan apenas unos minutos. Os doy, si sois capaces de en 30 segundos, dadme quizá ese argumento definitivo que defienda vuestra postura. Bueno, Óscar, imagino que ha dado unos cuantos, pero Luis, en este caso yo entiendo que tú estás en el punto de mira porque es la corriente, quizá desde el punto de vista científico, mirada con más lupa. Y te doy apenas 30 segundos para que no intentes convencer, porque entiendo que no es tu actitud, pero que nos digas cuál es el argumento que para ti pues tiene más peso en esto de la Tierra plana. Mi argumento más creo es el agua. El agua sirve de nivel en todas partes del mundo. De Europa a América el agua no se curva, porque entonces saldrían las fotos como el agua se curva visto desde algún sitio, como el agua se curva, y eso no sucede en laboratorio. Y creo que es el argumento que todo el mundo debería reflexionar un poco y buscar información. Pues Luis, eso yo creo que se desmonta. De verdad, muchísimas gracias por acudir a los micrófonos del Dragón a defender esta corriente, esta idea de la Tierra plana. Te lo decía al principio y lo reitero, pues hay que tener también valor para defender algo que, como digo, pues está en el punto de mira de determinadas corrientes. Gracias. Oye, muchísimas gracias a vosotros, al programa, por ser, y sobre todo a Óscar también por ser tan paciente. Un gran abrazo y de verdad he estado muy contento haciendo esta entrevista. Muchísimas gracias. Gracias. Óscar, 30 segundos. Bueno, pues yo te doy exactamente el mismo argumento que ha dado Luis, ¿no? Y es que resulta que el fundador de la corriente moderna del terraplanismo, el gran Samuel Rowbotham, precisamente como era consciente de que el agua en el mar sí que se curva, hizo su experimento, el experimento que sirvió de piedra fundacional para esto del terraplanismo, en el famoso Bedford Level en Inglaterra, que es un canal que tiene como unos 30-38 kilómetros, que es prácticamente recto y que además es prácticamente plano, ¿no? Que con eso quería demostrar precisamente que el agua no se curva, y precisamente gracias a eso Alfred Wallace, uno de los padres de la evolución, que yo entiendo que a Luis también le va a fastidiar porque es creacionista, fue el que consiguió no solamente anular las teorías de Rowbotham, sino demostrar y hacer un cálculo casi exacto de cuál era el diámetro de la Tierra en la superficie de la Tierra en el Ecuador, ¿no? Pues Óscar, de verdad, muchísimas gracias por acudir. Yo entiendo que este tema va a dar para mucho. No descartéis que os vuelva a llamar para continuar con este debate, porque son muchas las cosas que se quedan en el tintero. Vosotros, dragonautas, ya sabéis, redes sociales abiertas para si queréis que este debate continúe, pues lo intentaremos. Óscar, Luis, muchísimas gracias, un placer. Y nosotros nos escuchamos dentro de 7 días aquí en Radio Castilla-La Mancha en El Dragón Invisible. Un fuerte abrazo.